Dios te recompensará grandemente. Dile al que tienes al lado, Dios proveerá. Miren, hay algo que hace parte de la naturaleza de Dios. Y Dios tiene muchos nombres. Dios es conocido como Jehová Sabaoth, por ejemplo, que significa el comandante, el general de los ejércitos celestiales. Jehová Rafa, ¿qué significa Jehová Rafa? Él es mi sanador. Jehová Nisi, ¿qué significa? Él es mi bandera. ¿Qué significa eso? Cuando yo voy a una batalla, que mi bandera es Dios, o sea, yo tengo la victoria asegurada. ¿Cómo les parece? Y hay un nombre que es Jehová Jireh. Y significa el Señor proveerá. Entonces, cuando nosotros podemos ver a Dios de diferentes formas, Dios también se revela como nuestro Padre, pero Dios también se revela como un juez justo. Y Dios también lo podemos ver como nuestro sanador. También podemos ver a Dios como nuestro redentor. Él pagó por nuestra libertad. Pero este nombre, y quiero hablar de esto porque en medio de esta pandemia muchos se han quedado sin trabajo, muchos tuvieron que cerrar. Miren, vemos muchos locales de lugares que dice se arrienda y han pasado un año desde que empezó, más de un año, y siguen ahí con el aviso. Ha habido momentos difíciles de provisión. Muchos se quedaron sin trabajo, otros les bajaron el sueldo. Tengo una conocida que le bajaron el sueldo como a la tercera parte y pues le tocó seguir trabajando porque no había otra forma. Y si renunciaba, pues aún más complicado. Entonces, hoy quiero hablar de Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Y quiero que me acompañen a Mateo 17, versículo 24. Mateo 17, 24. Va a aparecer en las pantallas. Dice, cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala, paga mi impuesto y paga el tuyo. No tenía la obligación de hacerlo. Según lo que Jesús le pregunta a Pedro, ellos solo pagaban impuesto a los pueblos que habían conquistado, pero no a los ciudadanos. Pero Jesús dice, bueno, pero para que no se ofendan, pues paguemos el impuesto. Yo cuando pago el impuesto, yo pienso, no, para que no se ofenda el gobierno, yo voy y pago el impuesto. Pero Jesús le dice, ve, busca, pero no quiero que se ofendan. Y Jesús muestra una forma de provisión absurda. Porque le dice, ve al mar, ve al lago, coge un anzuelo, lánzalo. Y el primer pez que saques va a tener una moneda, dice acá, una gran moneda de plata. Sácala, ve y paga mi impuesto y el tuyo. Y acá puedo ver a un Dios proveedor, pero acá veo cosas absurdas. Primero, que un pez tenga una moneda de plata en su boca, ¿qué probabilidad hay de que eso ocurra? 0.001. Yo estaba investigando y en esa época, pues la gente no tenía la costumbre de pronto de arrojar monedas al agua, como hoy en día pasa en algunos lugares, que la gente coge dinero, monedas y las lanzan, dizque para que eso les traiga bendición. Hay otros que compran matas, dizque la mata la prosperidad. Y hay otros que tienen una serie de agüeros que no son la forma correcta de buscar la bendición y la provisión de Dios. Pero esto es absurdo lo que Jesús le dice, ve y busca un pez. Ahora, en esa época Pedro no pescaba con anzuelo, Pedro pescaba con red. O
sea, él no sabía, él no era un experto en anzuelo, porque él había crecido pescando, era con una red. Y todo es absurdo en esto. Esta forma de provisión me parece que todo es impensado. Porque Pedro va, lanza un anzuelo, cosa que nunca hacía. Y el primer pez, ¿por qué no el segundo? ¿Por qué no el tercero? Sino el primero. Y Jesús le dijo, el primer pez que saques, ábrele la boca y ahí vas a encontrar dentro de ese pez una moneda y con esa vas a pagar. No sé si le sobraría para el almuerzo, pero yo creo que sí, porque era una gran moneda de plata. Y ocurre un milagro y una provisión de una forma que no es pensada, de una forma impensada. Jesús hubiera podido decirle a Pedro, mete la mano en tu bolsillo y ahí aparecerá una moneda. ¿Lo hubiera podido hacer, sí o no? Pero no lo hizo así. Y es que Jesús siempre que nos quiere proveer, Jesús nos manda a hacer algo. Di conmigo, Dios me manda a hacer algo. No es que yo un día ore y al otro día amanezca y cuando me baje de la cama encuentre una bolsa llena de monedas de oro. No, eso no es así. Dios quiere que hagamos algo. Porque Jesús le hubiera podido decir a Pedro, estas luces si las puedes poner, le hubiera podido decir a Pedro, en mi bolsillo, en tu bolsillo hay una moneda, pero no, Jesús lo quiso hacer de esa forma. Ahora, ¿quién mandó al pez a que mordiera el anzuelo? ¿Quién lo mandó? Dios. ¿Por qué ese pez? ¿Por qué no picó otro pez? Porque Dios fue el que obró el milagro. ¿Qué hizo Pedro? Caminar, llegar al lago, sacar el anzuelo y lanzarlo. Pero di conmigo, Pedro obedeció. Entonces podemos ver a un Dios proveedor, pero a alguien que para que Dios lo provea hace algo. Los milagros tenemos que provocarlos. No podemos esperar que los milagros lleguen así, tenemos que provocarlos. Dios está buscando a alguien que le crea para él obrar un milagro. Y cuando uno cree, Dios hace un milagro. Esa es una forma de provisión impensada. Pero Jesús lo manda al mar y le dice, ve caminando y hace esto, y Pedro hace caso. Y les voy a mostrar como 5 ejemplos que encontré de provisión sobrenatural que Dios obró cuando alguien obedeció. Di conmigo, obediencia. Más fuerte, obediencia. Entonces Dios está buscando a alguien que le quiera obedecer. Es eso. No es poner la fe en una lotería. Ahora, hoy en día mucha gente está poniendo su fe, y veo en todo el tiempo en los partidos de fútbol y eso, apuéstale a BetPlay, apuéstale a no sé qué, apuéstale. Y mucha gente pone su fe en eso y apuestan ahí y quedan atados a un vicio. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes, de un casino ahí que queda en Boulevard que se llama Hollywood, nos llegaban pases de cortesía, 50,000, y nosotros en esa época, pues imagínense la emoción, 50,000 pesos gratis para ir al casino, y ahí íbamos todos los del conjunto. Muchos perdieron plata. Una vez, en medio de esas locuras que hicimos, uno de mis amigos, el papá le dio el dinero del arriendo y él se fue conmigo y se gastó todo lo del arriendo en el casino. Imagínense, muchos burros. Pero porque la fe muchas veces la ponemos donde no es. Y Dios nos está enseñando que Él provee de forma sobrenatural, sin necesidad de andar buscando loterías, sin andar comprando chances, sin necesidad de andar comprando el baloto. Una vez alguien compró un baloto y me dijo, pastor, les dijo a mi papá, a mí si me gano el baloto les doy para que hagan el templo de la iglesia. A mi papá le pegó un regañón, porque yo en mi interior dije, Señor, que se lo gane, que se lo gane y nos quita encima tanta cosa. Y mi papá le dijo, no, ¿cómo se le ocurre? No tiente a Dios, bote esa vaina, le dijo mi papá. Y yo dije, wow, ahí me dio un ejemplo, porque yo sí quería que él se ganara el baloto. Pero esa no es la forma de Dios. Esa no es la forma de Dios. Veo otro milagro de sobrenatural y está en Éxodo 17. Quiero que me acompañen a Éxodo 17. Versículo 1. Éxodo 17:1 dice, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro.
Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó. ¿Cómo qué? Y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Este es otro milagro de provisión absurdo. ¿Qué probabilidad hay de que yo con un palo ahí le pegue a una piedra y empiece a brotar a chorros agua? Es absurdo. Pero es que a Dios le gusta trabajar así. A Dios le gusta trabajar de formas impensadas. ¿Cuántos dicen amén? Y Moisés hace caso. Y algo que veo en todos los milagros de provisión que encontré es que todos hicieron caso. Moisés hizo caso, aunque para mí yo creo que Moisés pensaría: qué ridículo es ir a pegarle a un palo, a una piedra, pero lo voy a hacer. Y hizo caso y cogió su vara y fue donde estaba la piedra y golpeó la piedra como se le indicó y empezó a salir agua. Acá veo a un hombre que también hizo caso y un milagro de provisión totalmente impensado y absurdo. Y quiero decirte una cosa: si tú le haces caso a Dios, vas a ver milagros de provisión impensados en esta temporada. Necesito a alguien que me escuche, están acá. Si tú le crees a Dios, vas a ver milagros de provisión de formas impensadas, que tú vas a decir: ¿esta vaina qué es? Porque así actúa Dios. Ese mismo Dios que hizo brotar agua de esa piedra es el mismo Dios que hoy puede bendecirte cuando tú haces pasos de obediencia que parecen que no tienen sentido. Y veo a Dios obrando otro milagro de provisión. Ahora, esa generación que le dijo a Moisés: ¿quieres matarnos? Estamos acá aguantando sed, esto es lo peor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Esa generación se quedó en el desierto. Y es que cuando somos personas quejumbrosas, llorones: esta situación es horrible, me voy a largar del país, es que a mí Dios no me quiere, es que Dios a ti sí te quiere pero a mí no. Ese tipo de personas tienen una provisión llamada maná. Miren, yo he visto cristianos rebeldes. Mire, llevo rogándole a unos que vengan a la iglesia como 6 meses y ahí viven del maná, ahí como que gastando aire y comiendo maná. Eso es lo que hacen. Pero no he visto en ellos nunca un milagro de provisión. No he visto en ellos nunca un favor grande de Dios por su actitud. Por su actitud quejona, rebelde, terca. Ese era un pueblo terco. Era un pueblo quejón. ¿Por qué nos trajiste otra vez a este desierto? Nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Era un pueblo llorón. Era un pueblo que no estaba contento con nada. Dios hacía un mega milagro, como abrir el mar, y a los 2 días ya estaban murmurando de Dios. Dios hacía milagros todo el tiempo y al poco tiempo estaban quejándose de Dios. Y ese es el tipo de personas a los que Dios les da maná. Y el maná en su momento fue una bendición, pero el maná no era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. El maná no era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? La tierra prometida, grandes cosechas, ciudades grandes, bendición. Pero el pueblo con su quejadera y su lloradera, Dios en algún momento dijo: este pueblo ya no más. Los voy a dejar acá 40 años comiendo maná para que aprendan a tener la actitud correcta. Y si ustedes leen en el libro de Éxodo, solo 2 de los espías
Josué y Caleb tuvieron la actitud correcta. Y en medio de la situación dijeron, Dios va a entregarnos la tierra prometida. Y ellos dijeron, voy a creer, vamos a creer, los podemos conquistar. Son como hormigas delante de Dios. Y aunque no eran hormigas porque eran unos tipononones así grandotes, pero ellos con fe veían y decían, son hormigas, Dios no los va a entregar fácil. Pero los demás, ¿qué dijeron? Son gigantes, nos van a matar, tan pronto nos asomemos allá nos van a acabar. ¿Quién recibió la provisión cuando conquistaron la tierra prometida? ¿Quién la recibió? ¿Quién la recibió? Josué y Caleb, ¿sí o no? ¿Y los demás qué? ¿Qué le pasó a los 10 quejones? Se quedaron sin nada y no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces hay dos opciones y hoy Dios te pone a ti dos opciones porque Dios quiere gente que le obedezca. Una se llama maná. Miren, por más rebelde que uno sea, Dios no lo deja morir de hambre porque Dios nos ama. Por lo menos eso he visto con algunos rebeldongos que hay que, mejor dicho, no quieren saber nada de Dios, pero ahí viven por la misericordia de Dios. Pero he visto otros que le creen a Dios, que le obedecen a Dios, y he visto unos milagros de provisión impresionantes. Eso también es para ti. Di conmigo, eso es para mí. Entonces el maná nunca fue la voluntad de Dios. Y aunque sabía rico y era dulcecito, era como un roscón de arequipe, me imagino, o esos pancitos redonditos de la panadería que le echan azúcar arriba. ¿Cómo es que se llaman? Mojicones. Eran como unos mojiconcitos, eran pequeños, yo ahí vi unas foticos pequeños, dulcecitos ahí, aunque yo me los imagino más pronto como un roscón de arequipe, esos de la Olímpica grande. Pero esa no era la voluntad de Dios. Dios quería darles una tierra que dice la Biblia que fluía leche y miel. ¿Qué significa eso? Dios los quería bendecir grandemente, pero ellos no hicieron caso. El maná no es la voluntad de Dios, no la es. Si tú te quieres quedar comiendo maná, puedes hacerlo, pero Dios no te quiere comiendo maná, Dios te quiere en la tierra prometida. Miren, incluso en esta temporada difícil, Dios quiere prosperarnos. Solo hay dos que creyeron. Incluso en esta temporada difícil, Dios quiere prosperarlos. Pero hay que obedecer. Y yo veo acá otro milagro absurdo, porque alguien hizo caso. Pero ocurrió el milagro. La probabilidad era 0, pero la Biblia dice, Moisés hizo como se le indicó y el agua brotó a chorros. Hay otro ejemplo tremendo que es con el profeta Elías y está en Primera de Reyes, capítulo 17, si me lo puedes ayudar ahí. Primera de Reyes 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor dijo y acampó junto al arroyo de Querit. ¿Elías hizo qué? ¿Hizo qué? Lo que el Señor le dijo. El problema, ¿saben cuál es? Que no hacemos lo que el Señor nos dice. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche y bebía del arroyo. Luego el arroyo se secó, pero mientras hubo agua, Dios le proveyó, Dios siempre le proveyó, pero ahí hay un milagro también asombroso de provisión. Y es que los cuervos le llevaban comida. Yo no sé si ustedes lo saben, pero los cuervos son omnívoros. Los cuervos se comen lo que sea. Si a un cuervo le ponen un medio lomo, 3/4 ahí se lo come. Pero si le ponen también una rana ahí muerta, se la comen. Si a un cuervo le ponen un pedazo de pan, se lo come. Pero acá veo un milagro de provisión, porque un hombre le hizo caso a Dios. Y él va y hace caso y dice la Biblia que se acampó junto al arroyo de Querit.
y todos los días los cuervos le llevaban comida, le llevaban carne. Es imposible que un cuervo le guarde a uno carne. Es como pedirle a un león que le dé a uno un poquito de venado. No, se lo va a comer todo. Si uno se acerca lo muerde, ¿sí o no? Entonces Dios obra un milagro sobre un cuervo. Dios puede poner a que mañana una paloma te lleve un fajo de billetes a la casa. Te lleve lo del desayuno, Señor, la paloma, por favor, con lo del desayuno. Pero así pasó con Elías. Llegaba el cuervo y los cuervos le llevaban pan, le llevaban carne y él comía. Y hoy vemos otro milagro de provisión sobrenatural, porque Dios quiere proveer. Cuando falta, cuando va a empezar a faltar, Dios trae provisión. Sí, y ahí veo a un hombre que pudo comer en medio de un momento difícil de hambre que iba a empezar. Y él ahí no tenía más, esperaba a los cuervos y los cuervos llegaban y lo alimentaban. Provisión sobrenatural. Le llevaban carne, un animal que come carne le llevaba carne. Quiero que le digas al que tienes al lado, si obedeces, verás milagros de provisión sobrenatural. Y más adelante en ese capítulo ocurre otro milagro de provisión sobrenatural. Y hemos estado hablando de esto, pero vuelvo a contárselos. Y era la viuda de Sarepta. Y está en el versículo 13 de ese mismo capítulo. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. La viuda tenía miedo porque se había quedado ya sin comida. La sequía había producido tanta hambre que solo le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite. Eso es como si en tu casa te quedan 2 tajitas de pan y un jamón y tú dices, me como este sándwich y hasta acá llegué. Y si tienes hijos, le partes la mitad a tu hijo, mitad y mitad, y hasta acá llegamos. Eso le pasó a ella. Y en su mente había algo, gracias Erika, y era que ella estaba ya resignada a que se comía eso poquito que le quedaba y se iba a morir. Y en medio de esta crisis hemos estado resignados muchas veces, como que no, ya me fregué, ya no tengo cómo pagar, me echaron, me quedé sin trabajo, pero Dios me trajo acá para decirte, Dios te va a proveer cuando comiences a obedecer. Dios les va a proveer. Ese es Dios. A Dios le gusta proveer. Lean la Biblia. Jesús, ¿qué hizo con 5 panes y 2 peces? Alimentó a más de 10,000 personas, porque a él le gusta hacer milagros. Multiplicó 5 panes y 2 pececitos. Puso a cuervos a darle a Elías comida. Y ahora con esta viuda, ella ya no tenía esperanza. Ella dijo, ya me como esto y me muero porque no tengo más. Tú puedes estar hoy pensando eso. Me echaron, me quedan estos pesos, pago este mes y ahí, ¿qué irá a pasar? Pero estoy acá para decirte, prepárate para ver milagros. Prepárate para ver milagros. Les voy a contar ahorita un testimonio que nos ha ocurrido a Yoda y a mí, donde veo la fidelidad de Dios cuando uno le hace caso. Algunas veces no será fácil, pero hay que hacer caso. Y ella dice, el profeta le dice, ok, te queda eso, quiero que antes de que tú comas me hagas a mí, prepares harina con aceite y me des a mí de comer y luego sí come tú. Pero era absurdo lo que le decía el profeta, porque no le iba a alcanzar. Pero en el verso 17, en el capítulo 17, verso 13 dice, el profeta le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre prepara la comida para ti. Tu hijo no le iba a sobrar, pero él lo hablaba porque él estaba ya viendo un milagro. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina de aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. ¿Ella hizo qué? Les pregunto, ¿hizo caso la viuda? ¿Era fácil hacer caso? Yo hubiera cogido a ese profeta y lo saco a palazos de mi casa y le digo, usted no se me va a comer mi comida. Pero ella hizo caso y dijo, bueno, profeta, pues bueno, la Biblia dice, creed a sus profetas y serán prosperados.
Cuando Dios les hable por medio de un profeta, créanlo. Créanlo. No se queden ahí pensando, ¿será que sí se está loco o no? ¿Será que esto es para mí? Créanlo y serán prosperados. Y la mujer le hizo caso a Elías. Y dice el verso 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Cuántos recipientes tenía llenos cuando tenía el problema? Y acá dice que habían varios recipientes llenos. Y yo hoy declaro, no les faltará, no les faltará. Van a haber bendición, van a haber cielos abiertos, porque Dios es fiel. Alejo, ¿puedes acompañarme? ¿Cómo activo? La pregunta es, ¿cómo activo los milagros? Los milagros están ahí, pero tenemos que hacer algo para que Dios obre. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar por el río Jordán, el mandato que Dios le dio a Josué fue: dile a los sacerdotes que llevan el arca que cuando ellos pisen las aguas, yo detendré las aguas del río en la parte de arriba y ustedes van a poder pasar en seco. Pero donde los sacerdotes no hubieran pisado las aguas, las aguas nunca se hubieran detenido en la parte de arriba. Dios está esperando que tú hagas caso. Dios está esperando que tú obedezcas. Dios está esperando que tú tengas una decisión firme con Él y digas: Señor, pase lo que pase, yo te voy a servir. ¿Cómo los activo? Y hay dos palabras, digan conmigo: fe, digan conmigo: obediencia. Fe, obediencia. Esas dos palabras combinadas activan los milagros. Y hoy hago una declaración profética sobre ustedes. Declaro: nunca les va a faltar. Hoy declaro: pueden echar a todo el mundo, pero a ustedes no los van a tocar, porque ustedes son hijos del Rey. Ustedes son hijos de Dios. Pedro estaba pescando. Pedro era un experto pescador. Y estaba pescando una noche, y dice la Biblia que había intentado toda la noche. Y así hay muchos acá que dicen: ya estoy hasta acá, he intentado de todo. Y Pedro estaba cansado y estaba lavando sus redes. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas: Pedro estaba lavando las redes. Cuando ellos lavaban las redes, significaba que habían terminado, que ya se había acabado, que se habían rendido o ya habían acabado. ¿Qué significa eso? Pedro en su mente dijo: hoy no fue la noche, me fue re mal, no pesqué ni una sardina, ni un anchoa. ¿Se han visto? Y estaba lavando sus redes y llega Jesús. Cuando Jesús llega, todo cambia. Y se para en la barca, enseña, termina su enseñanza y le dice a Pedro: Pedro, súbete en la barca y vuelve a las aguas, vuelve a lanzar la red. Y la respuesta de Pedro es: Jesús, llevo toda la noche pescando y no he pescado un solo pez, pero en tu palabra echaré la red. Pedro hizo caso. ¿Qué hubieras hecho tú? Le hubieras dicho a Jesús: no, ve tú, Jesús, que yo ya estoy cansado. Y dice la Biblia en el versículo 15, en el versículo 5 del capítulo 5 de Lucas 5:5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Para que una red de pesca se rompa, es porque lo que sacaron fue una ballena. O sea, muchos peces que sumados eran
se empezó a romper. Es tanta la bendición que experimentaron esa noche que las redes se empezaron a romper. Pedro se asustó. Si tú le obedeces a Dios, a un día dirás: ¿qué es esto, Dios? Fue tanto lo que Pedro experimentó ese día, que lo que pudo hacer Pedro fue postrarse ante los pies de Cristo y decirle: soy un pecador. Pedro experimentó un milagro de provisión sobrenatural. La Biblia dice: un grito de auxilio atrajo a los compañeros. Tanta la bendición que le tocó pedir auxilio. Es tanta la bendición, Señor, que me toca pedir auxilio porque es mucho. ¿Cuántos lo creen? Y dice la Biblia: pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando una pesca es de esa magnitud, que las barcas están a punto de hundirse, solo puede haber alguien metiendo la mano ahí. Se llama Jesús. Y experimentaron un milagro sobrenatural de provisión que en su vida habían experimentado como pescadores profesionales. Y la fe y la obediencia activan los milagros. Y hoy estoy acá para decirles: Dios va a empezar a hacer cosas sobrenaturales, porque se ha activado en lo espiritual un manto de provisión que no estábamos esperando, que no estaba en nuestra mente, pero se activó. Hace 4 años, en el 2017, viajamos a los Estados Unidos con mis papás, con mi esposa, y fuimos a la iglesia del pastor Guillermo Maldonado, que se llama El Rey Jesús, que ha estado pasando por momentos difíciles, pero la presencia de Dios está con ellos. Y ese día él estaba hablando de cómo los israelitas salieron de Egipto despojando a los egipcios de sus pertenencias. Y él nos leyó una parte de la Biblia que creo que está en el libro de Éxodo, que dice que los egipcios le dieron a los israelitas sus aretes, sus joyas, sus ropas más finas, y les dijeron: váyanse. Pero ellos no se fueron con las manos vacías. Cuando ellos se fueron de Egipto, ellos se fueron ricos. Y acá estoy rompiendo argumentos en las mentes de algunos de ustedes, porque Dios es un Dios millonario y poderoso. Se fueron ricos. Y ese día el pastor dijo: hay un manto que va a caer sobre ustedes, un manto que ustedes van a tener algo, una unción sobrenatural para despojar al impío. Recuerdo que yo estábamos ese día en ese culto, llorando de una forma que yo no he experimentado en ningún otro lugar. Y ella me dijo: Juan, es tiempo de creer. Íbamos para los parques de Disney y los parques de Universal, porque yo quería que mi mamá se subiera en una montaña rusa y verla sufrir. Yo dije: así me valga lo que sea, la voy a subir. Y la subí. Después les cuento el cuento. Pero cuando mi esposa me dijo: es tiempo de creer, yo la miré y dije: ¿será Dios? Los parquecitos, vinimos a pasear. Pero algo nos motivó y hicimos un pacto con Dios ese día. Y se los cuento literal como pasó. Y creímos, pasamos ahí, creímos, dijimos: Señor, lo recibimos. Llegamos acá, empezaron a pasar los años y no pasaba nada. Yo dije: nos tumbaron, Dios. Año 2018, Guatemala. Estábamos en la iglesia Casa de Dios, en un evento que se llama Ensancha. Fuimos con el pastor Andrés, la pastora Natalia. Fuimos porque tenemos sed de Dios, y Dios está allá, está acá también, pero hay un manto especial allá. Y en una de las prédicas el pastor Cash dijo: cuando yo construí esta iglesia y empezamos la obra, lo que ahorramos durante años en la iglesia anterior, esa obra se lo absorbió en 6 meses. Y llegó un momento en que no teníamos dinero. Y él dijo: pero cuando la gente daba los diezmos y las ofrendas en la iglesia y los llevábamos a la obra, Dios multiplicaba el dinero. Y tuvimos dinero para construir el auditorio de la iglesia.
Y yo cuando escuché eso se me puso la piel de gallina y dije, oh Dios, pero como que dudaba, ¿será que sí? Y nos dijo, si alguien tiene un sueño pero no tiene el dinero para hacerlo, pase acá al frente que voy a orar por ustedes. Y yo salí corriendo con Joa porque no teníamos un sueño, pero cómo lograrlo no. Y él oró por nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un manto, una unción de provisión que viene cuando uno cree y obedece. Súbele un poquito. Quiero que me entiendan, yo casi nunca hablo de esto. No les estoy diciendo que en plata y plata, no. Hagan caso, oren, hagan un devocional, vengan al culto, prediquen la palabra de Dios, hagan caso, porque este mundo pasa y todo se queda acá, pero Dios bendice a los que le hacen caso. Y pasamos ese día y recuerdo que Dios tocó a Joa. Joa cayó al suelo, lloraba y yo no sentí nada. Yo sentí más viendo un partido de la selección Colombia. Y dije, pero algo en lo espiritual pasó. Porque tú dirás, no, yo no sentí, yo no me caí, yo no temblé, yo no lloré. Pero cuando Dios quiere hacer algo, muchas veces no tiene necesidad de hacer eso. Ahora pasa, porque yo lloraba y lloraba. Yo decía, pero ¿por qué no me tocas a mí, Señor? O sea, y la tocaba a ver si yo, y no, nada. Y salió de ese momento, salió ungida. Y salimos iguales, pero diferentes. No sé si me entiendan. Los dos soñadores caminando, pero con un favor de Dios diferente sobre nosotros. Con un favor diferente, con algo diferente. Y de pronto hoy era el día en que Dios quería que lo hablara. Llegamos acá y yo empecé a esperar, y hace como 3 años fuimos a Cajicá. Y mi hermana me dijo, están vendiendo unos lotes en una urbanización, Juan, ¿por qué no compra uno? Y yo, bueno, vamos y miramos. Fui, lo vi, pues dijimos, bueno, compremos un lote. Compramos un lote. Era como la tercera parte de lo que teníamos ahorrado. Y ellos nos dijeron, bueno, la firma de este lote es dentro de 6 meses, la firma de la promesa, de las escrituras, perdón. O sea, en 6 meses es suyo el lote. Nosotros pagamos, pasaron 6 meses e incumplieron lo que decía la promesa de compraventa. Y habían unas multas ahí. Habían unas multas. Si ellos incumplían, tenían que indemnizar al comprador. Nos tuvieron que indemnizar. Y a causa de esa indemnización, nosotros les dijimos, les compramos otro lote. Y ellos nos dijeron, pues sí, igual que ya con la multa que les tenemos que pagar, tuvimos que dar muy poquito dinero para adquirir el segundo lote. Y yo empecé a decir, hay algo extraño sobre nosotros, Dios, porque nosotros tan bobitos y yéndonos así de bien. Y pasaron 6 meses más, promesa de compraventa, en 6 meses les escrituramos. 6 meses después llegamos y no estaban los papeles. Y entonces mi mamá me dijo, Juan, ¿tú cómo eres tan? Ay, yo creo que ustedes de pronto los tumbaron, hay que investigar a esa gente. Y empezó el temor, ¿será que nos tumbaron? Ahí la platica del apartamento, la platica. Claro, teníamos temor. 6 meses después, ellos fallaron otra vez y nos tuvieron que indemnizar. Y con esa indemnización, recuerdo que dimos el dinero para un tercer lote, sin un peso. La Biblia dice, comprarás sin dinero. ¿Cuántos lo creen? Comprarás sin dinero. Comprarás sin dinero. Si tú estás hoy acá es porque Dios va a hacer milagros contigo, te vas a sorprender. 6 meses después, los mismos tipos, los mismos chinos ahí, la misma cita en la misma notaría y otra vez incumplieron. Yo ya me estaba como, estos tipos ya me va a tocar mandarles a los servidores de la cosecha y que los ajusticien. Pero la gloria es para Dios. Incumplieron y empezaron entre ellos a discutir. Y en una de esas reuniones nos dijeron, miren, no queremos ese lote. Yo no sé, desde que ustedes los conocimos no hemos vendido nada. Todo se cerró. Estamos en la mala. Y yo, ¿qué pasa?
Miren, Dios les cerró todas las puertas. No vendían, esos tipos no vendían una empanada. Y era Dios obrando. Y recordé ese día cuando el pastor Guillermo dijo: Dios les da un manto para despojar a los impíos de ellos y se los da a los justos. Yo dije: oh, gloria a Dios. 6 meses más volvieron a incumplir. Y pasaron como 3 años en incumplida, hasta que un momento nos dijeron: miren, no queremos saber nada de ese lote, les hemos incumplido todo. Nosotros les perdonamos mucho dinero a ellos. Se los perdonamos porque nos dio embarrada, porque son buena gente, a mí me caen muy bien. Pero decíamos: pero pues, o sea, ustedes nos están incumpliendo, nos están deteniendo. Y ellos seguían incumpliendo hasta que en una de las reuniones nos dijeron: cojan ese lote, páguenlo como quieran, ustedes hagan lo que quieran, pongan ustedes el precio. Y pasó un momento en que ellos eran los dueños, pero Dios les quitó lo que ellos tenían y nos lo entregó a nosotros. Y nos entregó un lote en Cajicá grande para hacer 20 casas. Yo les cuento esto porque yo quiero activar la fe de ustedes. Yo quiero que ustedes le crean a Dios, porque Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Provisión sobrenatural. Nosotros hemos sido intachables con Dios en muchas cosas que tienen que ver con el servicio a Él. Y no es por exaltarnos, pero acá estamos desde las 6 de la mañana con varios servidores, con el pastor Andrés, montando esto, porque parece fácil, pero no es tan fácil. Firmes, obedeciendo, Señor. Han habido cultos que no han venido 5 personas y uno sale como pero vamos a seguir firmes. Y hemos empezado a ver milagros de provisión. Milagros de provisión. Y Dios me dijo esta semana: ora por ellos, porque ese manto lo voy a implantar sobre ellos, y ellos conquistarán cosas que en sus sueños habían pensado que conquistarían. Ellos van a tomar cosas que nunca han pensado que tendrían. Y pasó así. Y ahorita somos los dueños, ya se escrituró. Estamos construyendo, ya es verdad. Y hemos empezado el proyecto para construir la sede de esta iglesia, que será espectacular. Dios nos dio provisión sobrenatural. Y se los digo, si lo hizo con nosotros, puede hacerlo con cualquiera de ustedes. El año pasado, que dijeron que era el peor año de la historia por la pandemia, fue nuestro mejor año. Dios nos entregó otro lote en Cogua con una casa, un lote como de 3.500 metros cuadrados, de una forma. ¿Y por qué se los cuento? Porque he empezado a ver que lo que Dios un día vio en nosotros, como esos 2 jóvenes que corrieron a un altar para que un pastor orara por ellos, un pastor que tiene el favor de Dios, porque hay gente que tiene mantos. Y él decía: si usted tiene un sueño y no tiene cómo hacerlo, venga acá, porque yo estuve igual y Dios proveyó para hacerlo. Les estoy hablando a los que no tienen casa y vale X dinero y no tienen ni la 10ª parte. Dios va a obrar milagros de provisión para el que lo crea. Y van a estrenar casa propia, apartamento propio. Dios los va a bendecir. Ese es Dios. Y hoy estoy contándoles el cuento ya no como un sueño, sino como una realidad. Y Dios, una vez me dijo, íbamos en el carro y me dijo: ¿te acuerdas de ese versículo que dice: comprarás sin dinero? Y yo: eso somos nosotros. Eso es lo que nos está pasando a nosotros, porque la palabra de Dios es verdad. Dios quiere a alguien es que le crea, no a alguien que tenga envidia y diga: ay, es porque a él sí, a mí no. Esos comen maná. Pero los que le creen a Dios van para la tierra prometida. ¿Cuántos quieren maná? No. ¿Cuántos quieren maná? ¿Cuántos quieren ir a la tierra prometida y conquistar? Eso somos nosotros, Señor. Gracias, la gloria y la honra es para ti, Señor. Los pasos de fe, que aunque parecían una estupidez en su momento, porque yo dije: que ore o no ore por mí este Señor, ¿eso qué? Pero no me caí, no me pasó nada, pero salí. Algo en lo espiritual hizo así. Muchos de ustedes hoy, cuando empecemos a orar, no sé,
de pronto van a salir caminando igual, pero no serán los mismos. Miren, van a caminar y las puertas se van a abrir. Van a caminar y Dios va a despojar a los impíos para darles a los justos, porque eso dice la palabra. Y eso hizo con nosotros. Dios es un proveedor. Dios quiere que su pueblo conquiste. Dios quiere eso. Lo hizo con Elías, le proveyó. Lo hizo cuando Moisés golpeó la piedra. Lo hizo con Pedro cuando no había pescado nada, pero dijo: en tu palabra echaré la red. Lo hizo con la viuda que ya no tenía sino un poquito para morir, y dice que comió ella y su familia y el profeta. Por muchos días comieron. Porque cuando Dios ve a alguien que le hace caso en pequeñas cosas, Dios comienza a abrir puertas inesperadas. Pequeñas cosas. Señor, te prometo que te voy a buscar. Señor, te prometo que te voy a servir, y empezar a hacerlo, sea lo que sea. Señor, no voy a volver a quejarme, a decir es que no me quieres, es que, y voy a tomar decisiones radicales. Estamos a una decisión. Si la viuda se come la harina, se muere de hambre. Si no le da al profeta, se muere de hambre. Si Pedro no hace caso y le dice: no, Jesús, yo no pesco más, no hubiera pescado ni un pez. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán no se quería meter en el río Jordán. Naamán dijo: no, en mi ciudad, en donde yo vivo, hay mejores ríos que esa porquería de río. Yo no me voy a meter en ese río, yo me largo acá. Estaba bravo. Se había pegado el viaje y estaba esperando. Muchos de ustedes están esperando que las cosas pasen de X forma. Yo me imaginaba muchas cosas que no pasaron así, porque esa es la manera de Dios. Di conmigo, esa es la manera de Dios. Pero di conmigo, pero Dios lo va a hacer. Y el ayudante, el siervo de Naamán, le dice: pero ya estamos acá, ¿qué te cuesta meterte en el río? Deje el orgullo a un lado y haga caso. Es que no, o sea, parece, es medio difícil, pero tampoco es tan difícil. Y Naamán dice: bueno, pues hagámosle. Y va y se sumerge 7 veces en el río Jordán y salió totalmente sano, porque la obediencia mueve la mano de Dios. La obediencia mueve la mano de Dios. Y hoy antes quiero orar. Hoy vamos a hacer un final diferente. Yo quiero orar por ustedes. No porque yo sea el superhéroe, nada. Un burrito ahí como el que se montó Jesús. Pero siento que algo pasó en lo espiritual en nosotros en esa área. Cuando Andrés y Nati se juntaron a nosotros, algo pasó en ellos. Cuando Andrés y yo nos asociamos para trabajar juntos, Andrés le estaba huyendo a la empresa de embargos de la camioneta. Yo lo cuento. Él estaba huyendo. Andrés era un prófugo de la justicia. Ahí apareció. Me dijo: no saque la camioneta. Y yo: ¿por qué? No, si la ve un policía no la lleva. No es que se está con orden de embargo. Se le llevaron una y nos tocó pagar. Pero algo pasó. No sé en qué momento, pero algo pasó y la provisión comenzó a venir. Comenzó a venir. Ay, Dios mío. Y no ha parado. Y yo hay días que miren, empezó la obra y eso es pague y pague y pague. Y un día que le dije: Señor, no me va a alcanzar. O sea, los ahorritos a este ritmo no me van a alcanzar. ¿Cómo voy a hacer para hacer 15 casas a este ritmo? La varilla está en el tiempo más costosa de la historia. El hierro es hoy, por la pandemia. Porque la hacen con oxígeno, la chatarrada ha dejado de salir de empresas y las siderúrgicas han incrementado el precio de la varilla como al triple de lo que valía. Los tubos de PVC están carísimos, todo está caro. Y cuando empezó la obra yo estaba feliz. Recuerdo cuando entramos, nos pusimos a llorar. Hace 15 días entramos a la obra, estaban ahí la empresa que contratamos para hacer la obra. Vimos a esos muchachos, a los maestros, a los jefes, y nos pusimos a llorar. A mí se me salieron las lágrimas, me tuve que meter en un rincón porque no me las creía. Yo decía: Dios, yo construyendo todas estas casas, ¿cómo? Si hace 3 años, no les cuento una cosa más, nos fuimos una noche para ese lote en el carro, 11, 12 de la noche,
prendimos el radio, pusimos adoración y empezamos a orar. Y empezaron a ladrar los perros. Y empezamos a declarar: Dios, tú nos entregas este lote, tú lo haces. Miren, eso parece una estupidez para un ser humano que ve con ojos humanos. Qué estupidez ir a cantar y a orar ahí a la entrada de un lote. Pero todo eso mueve la mano de Dios. Cuando vean un apartamento y lo quieran, vayan, pongan las manos sobre la puerta de ese apartamento y digan: tú me lo vas a dar, Señor. Crean, 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 crean. ¿Cuántos van a creer? ¿Cuántos van a creer? Miren, Dios lo puede hacer. Que no pase de una prédica que me hizo sentir algo ahí, no. Que se lleven ustedes de acá diciendo: yo voy a creer, porque Dios, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y han empezado a venir, y de repente cuando llegan esas facturotas, yo digo: uy, Dios. Y de repente aparece un negocio de la nada. Me ha pasado estas 2 semanas como 4 veces. Tanto por pagar de hierro. Ay, Dios mío. Me llama alguien: no, que Tata, un negocio, pague el hierro. Que tanto de pagar de cemento y de piedra y no sé qué. Ay, Dios. Me llama alguien, pasa un negocio, y yo he dicho: Dios, tú eres, miren, lo he visto como el proveedor. Y quiero orar por ustedes, porque quiero que Dios les provea. Quiero que se pongan de pie. Y antes de orar, vamos a adorar a Dios. Sube un poquito al piano, un poquito. Gracias. Cierra tus ojos y vamos a declarar: Señor, hoy puedo oír tu voz diciéndome: te voy a proveer, te voy a bendecir. Hoy puedo oír tu voz diciéndome: te voy a sorprender. Te voy a sorprender. Te voy a sorprender. Dios quiere hacerlo con cualquiera. Oh, Señor, gracias. Cierra tus ojos y empieza a adorarlo. Y empieza a adorarlo. Todo lo puedes, Dios, todo lo puedes. Todo lo puedes.